Bueno, nos encontramos con el doctor Dragenberg. Hace muchos años que no nos vemos, así que su cambio de vida, porque vive en Tandil, fue realmente muy interesante para compartirlo con todos nosotros, porque lo vamos a saludar y le voy a preguntar, bienvenido al programa. Gracias, Lucía. Esta escuela de vida, porque sí, de verdad sos médico, sí, investigador, tuviste tu laboratorio y seguís con un montón de especialidades que ahora vas a comentarnos. Esta escuela de vida te llevó a vivir a Tandil. ¿Qué pasa en Tandil? Bueno, yo al principio, por instancia de pacientes que venían de Tandil a Buenos Aires, me dijeron que había un grupo importante, hasta que un día fui para ver. Realmente era un grupo importante, reunieron a 32 personas en un hotel, y entonces comencé a ir una vez al mes. Iba de martes a sábado, pero eran jornadas muy largas. Yo atendía desde las 7 de la mañana hasta la 1 o 2 de la madrugada. Todos los días, esos días que estaba allá. Bueno, así lo hice durante 2 años. Después tuve que agregar, y ahí se me complicó, tuve que agregar otra semana más. Entonces en Buenos Aires porque como yo mismo hago los tratamientos, claro, no me daban los tiempos. Claro. Dejé Tandil con una semana cada 20 días más o menos, nada más. Y pasado el tiempo, empezó a crecer la cantidad de atenciones en Tandil de pacientes, y se convocaban de Mar del Plata, de Trenquelauquen y otros lugares, y entonces era como que me fueron traccionando. Y entonces una vez resolví, aflojar en Buenos Aires, porque sentí que ya era un ciclo cumplido, y me instalé así, entre comillas, transitoriamente en Tandil. Y venía a Buenos Aires una vez al mes. Ajá, al revés. Al revés, y dejé de venir, y lo hice casi un año. Dejé de venir porque en 2 oportunidades, al llegar a Retiro, en el micro, que en invierno era de noche, a las 7 menos cuarto de la mañana, me asaltaron. Entonces no me gustó, no tuve miedo, pero es la incomodidad de tener que llegar y estar apretando las cosas, caminar por el medio de la calle y todo. Entonces yo dije no, este tipo de energía yo no tengo que tener en el momento que voy llegando. Así que dejé de venir a Buenos Aires, y ahí surgieron pacientes en La Plata, así que iba lunes y martes, también lo hice durante 2 años a La Plata. Claro. Pero siempre empecé a tomar Tandil como base. Ahora, contanos un poco para que nos enteremos cómo es tu atención, porque yo me acuerdo en las primeras notas o cuando nos conocimos que tenías tu laboratorio. Contanos cómo es la atención. Yo minimicé, reduje, siempre hago los tratamientos, pero ya no con esa cantidad de opciones que tenía. Yo estando en Buenos Aires tenía 42 productos por piel, más todo lo que era tinturas madre, que es el tratamiento básico fundamental. Y entonces en Tandil me reduje a 3 productos por piel. Lo demás es todo, no es tampoco la cantidad que yo tenía en Buenos Aires, sino que fui potenciando los resultados de lo que es de tinturas madre, las fórmulas de tinturas madre. Entonces reduje también la cantidad. Yo en Buenos Aires tenía un stock de 950 tinturas diferentes, y con eso hacía 180 fórmulas diferentes. Entonces aquí en Tandil tengo 15 fórmulas diferentes, tengo 60 tinturas, y entonces voy, a través de la experiencia de los años, fui encontrando la sinergia o la potenciación entre sí de las tinturas. Ok, eso referente a los tratamientos externos. Y los tratamientos internos, porque también hay... Eso con las tinturas. Con las tinturas. Con las tinturas. Las tinturas madres son los extractos macerados de plantas con propiedades medicinales.
Ajá. Y lo externo es para regenerar la piel, para un proceso alérgico. Otra preparación, que son geles fluidos, es para dolores osteoarticulares y musculoesqueléticos. Qué bueno, qué bueno. Entonces me limito a eso porque yo siempre trabajé solo. Ajá. Y el paciente que llega a tu consultorio es un paciente que tiene de todo. Sí, sí, no, sí. No sí. hay, Y siempre es la un misma, paciente clínico, sí, digamos. Sí, siempre la misma expresión. Me recorrí todo cuando viene nuevo, ¿no? Sí. Recorrí todo y no me fue bien. Entonces dice, voy a probar porque fulano, fulana, mi tío, mi madrina, aquí y allá, siempre hay alguien que le referenció. Ahora, recién hablábamos fuera de cámara, sí, y hay una cosa que me gustó mucho, ¿no? Porque un médico que trabaja en la investigación con sus productos y que realmente hace o compromete al paciente desde el lugar de hacerse cargo de su propia enfermedad, porque en realidad, claro, contanos un poco esto, porque realmente este sería la frutilla de la torta para que un paciente se sane. ¿Cuál es la postura que tiene que tener un paciente cuando viene a un consultorio y cree que tiene el poder el médico y en realidad el poder lo tiene él? ¿Qué es lo que, cómo llegas al alma de ese paciente? Hay una expresión que a mí me salió hace muchos años, sí, cuando yo hacía a cada paciente, de hecho yo estaba con un paciente 3 horas, 4 horas, y después le hacía terapia. Para mí era una obsesión darle herramientas a cada paciente que llegara para que él después pudiera salir rápido, no dependiera de mí, sino de sí mismo. Claro, claro. Y después pasaban 15 días, un mes, y por allá venía y decía, usted me va a matar. ¿Por qué? Y porque no hice, porque no tuve tiempo. Yo no, es usted que se está matando. Claro. Entonces usted sale a buscar deseando no encontrar. Porque cuando usted se enfrenta con usted mismo allá en su ser profundo, se asusta. Entonces empieza, no porque si hoy no puedo, porque si... Entonces, si usted no se compromete con usted y se promete a usted, bueno, esto lo voy a hacer aunque sea un mes. Como yo sé que hay muchos procesos metabólicos que son 28 días, son 35 días, un mes es un tiempo adecuado como para que el paciente sienta cosas, siempre y cuando se comprometa. Entonces uno le da las herramientas, tanto verbales, vivenciales, como lo que es ingerido. Porque lo que vos decías fuera de cámara es así. La gente quiere una pastilla mágica. Sí. Sabe que no tengo tiempo. Por ejemplo, 4 tomas al día. Bueno, mínimo 3. Menos de eso, no lo haga. Y no hay algo que me pueda dar mientras... No, porque no vamos a esconder, a tapar, a enmascarar. Claro. El proceso tiene que tener su ciclo. El proceso tiene que tener su ciclo y liberar. No, y otra cosa muy interesante que bueno, que charlábamos con el doctor es cómo es la escuela del dolor, no la escuela de la enfermedad. Sí. Si el proceso del enfermo es desde un lugar espiritual, desde un lugar consciente, la cosa funciona fantástico. Sí. Si no hay forma de llegar, ¿no? Cuando uno, y esto nos vamos a meter porque me interesó muchísimo lo que me contaste de este paciente con psoriasis de hace muchos años. Sí. ¿Cuándo uno decide irse de este plano? Hay dos formas. Porque es una decisión de uno, ¿no? Sí, hay dos formas. Una es la claudicación de la persona frustrada, hastiada, donde ya no encuentra nada que le estimule, que le ilusione. Entonces esa persona va claudicando sistemáticamente hasta que se van destruyendo sus órganos vitales. Tenemos esa capacidad, lamentablemente. La otra es cuando la persona comprende que sin su colaboración, pero colaboración profunda, no es decir, bueno, me baño todos los días porque no, es ir adentro. Porque cada uno como seres individuales, dentro nuestro, en el encuentro íntimo, profundo, no podemos ser hipócritas con nosotros. Y eso es lo que asusta. Tenemos que ser genuinos. Claro. Y esa genuinidad, cuando nos aflora adentro con nosotros mismos, como si estuviéramos viéndonos en nuestro espejo interior, entonces
el decir, bueno, acepto el desafío. 30 días, no es mucho. Hice muchas cosas y 30 días no es mucho. Entonces acepto el desafío y avanzo. El cambio. Y avanzo y las modificaciones empiezan a verse. No es que, como algunos me preguntan, perdón, ¿y cuándo voy a ver? ¿Y qué voy a ver? ¿Y qué voy a sentir? No. Usted es un ser individual, yo no tengo la varita mágica para decirle, listo, usted va a sentir esto, va a dejar. No. Deje que su ser metabólico profundo, que él sabe qué es lo que usted necesita modificar y en qué tiempo. Ahora, qué interesante esta conjunción de situaciones, ¿no? Que es atender al paciente, diagnosticarlo, trabajar desde el ser más interno del paciente, y también esta cosa de conectarte con las plantas y el mensaje que da las plantas. Sí. Ahí nos vamos a meter un poco en tu historia. ¿Cuándo te diste cuenta y en dónde y en qué momento que la planta es un ser vivo que te está transmitiendo algo que lo absorbes para la sanación? Bueno, yo era muy pequeño y vivíamos en el norte de Misiones. Allí, lógicamente, en aquellas épocas no había una farmacia cerca, entonces yo observaba personas de varias edades con su familia que preparaban jarabes en época de primavera-verano, jarabes de distintas formas, yo no sabía exactamente cómo era, y yo algunas de ellas las acompañaba con una canasta al monte, porque a 40 metros estaba la cerca y de ahí el monte Misionero. Entonces esas personas a mí me llamaba la atención, llevaban un cuchillo y escarbaban, sacaban una raíz, cortaban un pedazo, raspaban una corteza, sacaban hojas, flores, y para mí eso era normal. Y después ver que hacían los jarabes, y pasaba un tiempo, hacían los jarabes, los embotellaban, ponían en unos cajones y una olla gigante y los metían ahí con agua que hierva. La botella que se rompía, lógicamente no servía. Las otras estaban esterilizadas y se abrían en invierno. Y si yo tenía tos u otro tenía tos, abrían una botella y ahí servían un poco y cosas así, iba sucediendo. Para mí eso, te digo, era normal. Pasan los largos años, yo estoy estudiando en Venezuela y entonces nada es casual en la vida. Veo un librito de un chamán, Jerónimo Pompa. Digo, ¿a dónde? ¿De quién será? Averigüé, nadie sabía del libro. Yo vivía en la universidad. Y entonces alguien me dijo, mira, si tú quieres en el mercado municipal tal, hay un curioso. Allá le dicen a los que manejan las hierbas y todo, curioso. ¿Por qué? Porque la curiosidad de esas personas hace que el manejo sea no para problemas de salud, sino para hacer hechicería. Bueno, allá fui a parar un día, tuve un espacio y voy con mi librito. Cuando el hombre me ve, estaba atendiendo a alguien, me ve con el libro acá y me miraba y atendía a la persona y le iba diciendo, pero yo noté que el libro lo puso inquieto, porque miraba el libro, no me miraba a mí, y estaba distraído con la señora, y yo dije, le está diciendo cualquier cosa, porque yo sentía que era listo, que se termine. Bueno, resumen, en lugar de decirme qué quería, ¿de dónde sacaste ese libro? Entonces le digo, no sé. Dice, ¿cómo llegaste hasta acá? Entonces le dije, bueno, pasó así, 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 no sé de dónde apareció el libro. Bueno, resumen, me dijo, ¿y cómo tú? Claro, yo era muy joven, estudiante de medicina, y él me miraba con desconfianza porque yo le decía que yo me había criado en un país donde las hierbas para mí eran naturales, eran normales. Claro. Y él me miraba, pues esto me está trampeando. Entonces le dije, yo necesitaría hablar con alguien que conozca mucho de hierbas y tener intercambio de ideas, porque yo quiero hacer, como en Venezuela se podía, hacer la especialidad en lo natural.
Ajá. La medicina convencional, alopática, pero hacer mi especialidad en lo natural. Mira qué interesante. Me dio una referencia, no sabía si la persona vivía o no vivía, al sur de Venezuela, en Ciudad Bolívar. Un día, un fin de semana, allá fui a parar. Bueno, resulta que me encuentro con una mujer, Matilde, nadie sabía la edad que tenía, viste, estas personas de piel así morena, lisa, pero bueno, unos calculaban que tenía 80 y pico de años, porque cuando era chiquito ya estaba y ya tenía ese aspecto. Bueno, resumen, yo estuve, antes de escuchar hacia mí, escuchar la voz de Matilde, yo estuve 5 meses yendo la mayor cantidad de veces, era un viaje de toda la noche en micro. Me paraba, le hablaba, le decía una cosa. Bueno, cuando empecé fueron monosílabos que escuchaba de ella, pero de verla trabajar era como que ella me transmitía. Y yo con mi librito, y ella también me miraba el libro y fruncía el ceño y seguía haciendo sus cosas. Bueno, cuando yo pude comunicarme con ella, un poquito más fluido con los monosílabos, para mí se abrió un panorama, pero vastísimo, vastísimo. ¿Era indígena ella? Aparentemente sí, sí. ¿Le costaba no sabía hablar? Dónde vivir. No, es que ella no hablaba con nadie, era ella en su mundo. Claro. Ella tenía un puesto muy grande de hierbas donde las deshidrataba colgándolas hacia el aire. Una vez coincidió con que yo llego a las 4 de la mañana y llega alguien con unos paquetones de hierbas, entonces así entero pesaba, yo nunca lo había visto, entonces yo le ayudé a llevar. Y ella me quedaba mirando como diciendo, ¿y esto? Porque allá los hombres son machistas y no van a hacer trabajo de mujer. Claro. Entonces eso como que la fue ablandando y ella se fue. Después supe que teóricamente era en tal fecha el cumpleaños de ella. Compré un vestido. Y le dije ya cuando me iba, para que no me objete, le dije, Matilde, esto te lo dejo para tu cumpleaños. Y me fui. A los 15 días volví y tenía puesto el vestido. Ay, mi amor. Bueno, eso a mí fue una escuela impresionante. Entonces, yo siempre investigué en lo natural. ¿Por qué? Porque si nosotros escarbamos en un suelo de tierra negra, 60 centímetros abajo, y analizamos ese material, ahí estamos nosotros. Claro. Todo lo que hay en este maravilloso cuerpo está ahí. Entonces, lo natural se mimetiza, se homogeniza perfectamente con nuestro metabolismo. Si modificamos el metabolismo, vamos a estar recibiendo, ahora, ¿qué pasa? Recibiendo sanidad, recibiendo situaciones positivas. Somos seres espirituales, físicos, psíquicos y emocionales, indisolubles. Ahora, te voy a preguntar por ahí si digo una barbaridad, corregime. Sí. Quiere decir que todo lo que nosotros compramos comercialmente, ya sea crema, ya sea remedio, ya sea calmantes, el hecho de tener conservantes ya nos está perjudicando. Sí. Alguien dijo, no voy a decir política, en una reunión multitudinaria de representantes de laboratorios nacionales y multinacionales, alguien así de mucho peso de palabra en el Ministerio de Salud y Acción Social, nuestro negocio no es la salud, es la enfermedad. Ahora, allá subyace en el fondo, si esto sana, ¿qué vamos a hacer? Claro. Es una industria voraz. Qué triste, ¿no? Porque olvidémonos de la industria, olvidemos de todos los intereses económicos y lo que hay detrás, porque eso es tan grande que uno no puede... Es imposible incursionar. No, y no se puede modificar. No. Pero como paciente, como ser humano, como médico, el médico tiene un montón de posibilidades desde la prevención, de trabajar, ganar dinero, porque hay tanta necesidad de esto, que yo creo que nosotros como pacientes, y de alguna manera los médicos respetando esto, con el caso tuyo que hace tantos años venís trabajando desde lo natural, vamos a crear una humanidad distinta para nuestros hijos. Mira, ¿no? En este momento hay una inquietud
bastante importante, cosa que yo no observé a través de los años, voy viendo, que es volcarse hacia lo natural, lentamente. Sí hay en los negocios que han aflorado, que llaman dietéticas, que llaman todo suelto, de distintas formas. Sí hay un negocio atrás. Seguro. Pero quien lo consume, no importa que consuma mal hecha la mezcla o bien hecha o medianamente, la intención es lo que la persona está acercando su ser natural a la naturaleza. Yo sigo investigando. Para mí, de pronto, estuvimos ahora 15 días de julio y parte de agosto en Venezuela. Hacía muchísimos años que no iba, estuve con mi familia. Y de pronto un día así, el único día que llovió hasta las 10 de la mañana, después salió un sol tropical como siempre, aparece una entrevista donde hacen mención a un árbol y mencionan que ese árbol ya hay en varios países de Sudamérica. Yo pensé que eso era solamente la zona netamente tropical por las características. Ajá. Bueno, lo primero que hice fue, cuando llegué, entré a internet y empecé a buscar. Sí, está en Paraguay y está en el norte argentino. Yo vengo en otra área, trabajando lentamente en hacer un concentrado de jugo, pulpa y semilla de pomelo, jugo, pulpa y semilla de limón. Es un proceso que se pasa con un equipamiento que yo no lo tengo ni lo voy a tener, pero tengo que usar de algún laboratorio. Se pasa de la fase líquida a la fase sólida sin que haya evaporación, o sea, sin que esté la fase gaseosa. Entonces, desde la pasta con cierta cantidad de líquido a lo sólido con no más de 0,5% de humedad, o sea, es soluble en cualquier medio líquido. Entonces, eso atiende tanto del limón como del pomelo. Las propiedades son extraordinarias. Atiende cada uno por su lado y no menos de 130 a 150 enfermedades que las resuelven. Ese árbol, no voy a decir el nombre para no entrar, no, porque noté que hay productos con eso. No sé cómo yo sé cómo lo voy a hacer. Claro. Bueno, 200... ya te comprometemos para cuando lo tengas. Sí, claro que sí. Cuando ya esté a la venta, por favor, porque es maravilloso esto. 236 enfermedades, entre las cuales cualquiera de los 3 productos, entre las cuales están todas las formas de cáncer. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y HIV. Claro, levantar las defensas, totalmente. Totalmente. Para eso, a ver, qué fantástico esto, porque uno, ¿qué es lo que está haciendo ahora? Shock de vitamina C, una alimentación distinta, porque en realidad el desgaste del ser humano, el cual tenemos en esta vida cotidiana, es muy grande. Hay que apuntalar con cosas, hay que ser consciente de esto. Por eso yo te digo que es indisoluble la fase espiritual, física, psíquica y emocional, porque si no va el desgaste desde lo emocional, va a lo psíquico, va a lo vivencial físico, va a lo espiritual, la gente está conflictuada. Entonces, si eso se busca que vaya equilibrándose de a poco, la otra parte importante es la alimentación. Claro. La alimentación que debe ser nutritiva. Claro. Comer por comer, cualquier cosa. Viva para que entre la alimentación que entre viva, algo que te vaya modificando, que modifique tu metabolismo y que realmente haga que tus funciones reviertan y te acompañen. Gracias, doctor Drachenberg. La verdad, qué placer tenerlo. Lástima que estemos lejos, porque si no tendríamos más notas seguidas acá, pero bueno. Porque trabaja mucho, porque trabaja en Mar del Plata, porque viaja mucho y te deseamos realmente que sigan los éxitos. Y a vos también, con lo que me contaste, realmente me alegro mucho. Sí, esto de incursionar en la decodificación biológica. Es importante ir profundo dentro del ser humano para colaborar
para ayudar. En el bienestar, sí. Claro que sí. Gracias, gracias.